Muy buenas noches para todos, bendiciones, qué alegría saludarles una vez más acá en esta celebración de avivamiento que tenemos los miércoles a las 8 de la noche, una palabra que nos llegue al espíritu y que avive nuestros corazones. Así que bienvenidos, quisiera que colocáramos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias porque nos das este tiempo para acercarnos a ti y a tu palabra. Espíritu Santo, por favor, sea tu voz en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, inundando todo nuestro ser de tu paz y de ese amor que solo puede venir de tu corazón para tus hijos. Este tiempo lo colocamos en tus manos, así como coloco en tus manos las peticiones, las necesidades de cada uno de tus hijos, dándote gracias porque en ti tenemos el oportuno socorro, la ayuda, la respuesta. Orando por todos los que están enfermos, en aflicción, en necesidad, en preocupación, en angustia, para que tu respuesta pronto llegue a ellos, Señor, y seas tú librándoles, guardándoles, sanándoles, proveyendo, levantando tus hijos, Señor. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tener un tiempo bien especial. La voz de mi Padre, vamos a hablar de la voz de nuestro Dios. Dios es nuestro Padre eterno y Él siempre le va a hablar a sus hijos directamente desde su corazón. Dios es el Padre que jamás se equivoca. Todos nosotros cometemos muchos errores, pero el Señor no. Nos ama y nos trata como a hijos. El Salmo 103:13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es su Padre con los hijos. Así es que hoy vamos a darle gracias al Señor porque Él es nuestro Padre y Él siempre nos va a tratar como esos hijos amados. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, a su palabra, entendemos que al reconocerlo como Señor y Salvador, al pedirle perdón por nuestros pecados, por vivir una vida sin Él, empezamos a tener una relación con Él cuando le decimos: Señor, sé mi Salvador, sé mi Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cuando hacemos eso, entonces empezamos a tener esa relación con el Señor y empezamos a entender y a comprender que Dios es nuestro Padre. Y con ese amor que Él nos tiene, nos llama sus hijos. Es un privilegio, es toda una bendición para nosotros poder experimentar el amor de ese Padre perfecto. Primera de Juan 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le ha conocido a Él. Para los que aún no tienen la dicha de rendir sus vidas a Dios, que no pueden disfrutar de esa relación tan hermosa con el Padre y se están perdiendo esa relación tan bonita de bondad y amor como yo me la perdí por muchos años al no conocer al Señor. Como seres humanos tenemos acá en la tierra esos buenos modelos de padres, pero también tenemos malos ejemplos. Tenemos padres presentes, pero también tenemos padres ausentes. Pero si miramos un buen modelo, vamos a entender que un buen padre está presente, que un buen padre se preocupa por el bienestar de sus hijos, los cuida, los protege, que un buen padre está pendiente de que nada les falte a sus hijos, los corrige, les enseña, los disciplina, provee, facilita todo lo que los hijos necesiten, los recursos que puedan necesitar, aplaude los esfuerzos, los logros, acompaña, celebra, se alegra en los triunfos, se entristece en la dificultad. Y los seres humanos somos así como padres porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, Él es así y Él es el mejor padre. Pero cuando el ser humano vive lejos de Dios, no puede disfrutar esa relación y tampoco puede ser un buen padre en la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesús enseñó muy bien que damos de lo que recibimos y que nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces la voz del Padre viene a nuestras vidas para guiarnos, para instruirnos, para enseñar, para fortalecer, para animar, para edificar, a veces para exhortar, para disciplinar también, muchas veces, pero siempre
es para encaminarnos y para dirigirnos hacia lo que es mejor. Entonces, nunca nuestro Padre nos dirá nada que sea para dañarnos o para aprovecharse de nuestra debilidad. Siempre será para llevarnos a lo mejor, siempre su voz será para guiarnos a lo mejor, y por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser hijos nobles, porque el hijo noble va a aceptar la disciplina, la corrección, así como acepta la promesa y la bendición. Proverbios 3, 11, 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces hay gente que se ofende: ay, este se ofendió con lo que el Señor le dijo. No nos podemos ofender ni podemos como menospreciar la disciplina del Señor, porque Él es un padre que ama a sus hijos y nos tiene que corregir. Proverbios 15:5 dice: el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia, esa capacidad de aceptar la corrección. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude entonces a ser esos hijos nobles que bajan la cabeza ante la corrección y se disponen al cambio. Eso es muy importante. No podemos rechazar o menospreciar o ignorar la voz del Padre cuando viene la corrección, ¿cierto? Hay cosas que uno no quiere escuchar, pero es mejor pedirle al Espíritu Santo que nos haga hijos nobles para poder escuchar del Señor, tanto aquellas cosas lindas cuando Él nos aplaude, aquellas cosas esperanzadoras cuando Él nos da promesas, aquellas cosas que nos fortalecen para que sigamos adelante, pero también esos momentos donde nos dice: hijo, esto no está bien, de esto hay que arrepentirse, de esto tienes que salir, tú no puedes seguir así. Hay que cambiar estas actitudes, hay que cambiar este mal genio. Hijo, ten cuidado con la manera como estás haciendo esto, cómo estás reaccionando, cómo estás administrando el dinero. Tenemos que dejarnos corregir y a veces hasta aceptar la disciplina fuerte del Señor. El Padre corrige hoy para que hoy y mañana te vaya mucho mejor de lo que te está yendo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser esos hijos nobles, esos hijos amorosos que le complacen a Él. Cuando Jesús complació al Padre, de una voz del cielo, la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Jesús nos da ese ejemplo de ser un hijo noble, de ser un hijo obediente que complació al Padre. Juan 14:23 dice: Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. La voz del Padre es verdadera. Es una de las muestras más grandes del amor del Señor. Después de su sacrificio, es habernos dejado su palabra, es hablarnos, es darnos su voz. Su voz llega a nuestras vidas a través de su palabra, cuando la escudriñamos, cuando viene la palabra de Él a través de sus siervos y nosotros la escuchamos. Cuando las personas escuchan y aceptan con sencillez, con alegría, con humildad, con fe, con una fe sencilla, la palabra de Dios a través de sus siervos, reciben las bendiciones del Señor. Por eso hay que estar muy atentos siempre a la palabra. Yo he estado pensando mucho en estos tiempos más que nunca en la importancia que ha tenido en mi vida y en la vida de tantas personas tener una disposición para escuchar la voz del Señor en mis tiempos de intimidad con Él, y cuando esta palabra llega por medio de sus siervos, que es predicada y bajo la unción del Espíritu Santo. He estado pensando mucho en eso porque es la voz del Padre que sale desde su corazón, la que ha librado mi vida del engaño. Son sus consejos a través de su palabra que me han librado de morir en los desiertos, en las duras batallas, en los momentos tristes de angustia, de dolor, en los momentos de preocupación. Es su palabra, su voz, la que nos ha ayudado a prevalecer y a no ser llevados por los fuertes vientos. Entonces su voz es la que nos ha dado esa fuerza, la que nos impulsa a creer, a confiar. Siempre es la voz del Señor, la voz del Padre,
porque en el corazón de Él está el amor por todos nosotros sus hijos, a esperar en Él. La voz del Señor nos ayuda, es la que nos ha dado la fuerza para esperar en Él. Entonces esa voz nos da fe. Romanos 10:17 dice, el apóstol Pablo dice en Romanos, así que la fe es por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. No, la fe no viene por oír cualquier cosa. La fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces la misma promesas, todo lo mismo que está en la Biblia, es para nosotros. La Biblia es un libro actual, tiene historia, pero no es un libro histórico que no sirve para nada. Es un libro que es la palabra de Dios, la voz de Dios, que Él nos dejó allí consignada para que pudiéramos vivir en esta tierra. Entonces las promesas que están allí, por ejemplo, la misma promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, se mantiene para estos días, que está en Deuteronomio 28:12. Hay muchas, pero esta es una. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Dios. Y empieza una lista ahí en Deuteronomio 28 de todas las bendiciones que Dios tiene para aquel que oye su voz y lo obedece, ¿cierto? Porque esa es la segunda parte, hay que obedecer al Señor para recibir todas esas bendiciones. Entonces la exhortación también es que escuchemos con atención la voz del Señor, la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo en los evangelios, Mateo 11, 13, Marcos 4, Lucas 8, Lucas 14, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y también enseñó, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5, 24. Así que oír la palabra, creer, pero también creer en el Señor Jesús, en su sacrificio, y que Dios le envió a morir por todos nuestros pecados, recibirle en el corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, nos hace que seamos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, que a todos los que le reciben les da el derecho de ser sus hijos, y ha pasado de muerte a vida, es decir, es una bendición. Entonces el Señor nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, es decir, que oiga, pero no siempre esta expresión es atendida de la misma forma. Hay algunas personas que manifiestan una disposición muy grande a escuchar con atención y ser obediente a las palabras del Señor. Otras no, otras parecen cerrar sus oídos y su disposición para no querer escuchar nada de Dios, ni de su palabra, ni mucho menos obedecer. Existen otros que son lentos para oír, pero finalmente van ahí paso a paso obedeciendo al Señor, llegan a ser obedientes, dice la palabra. Por todas esas personas que desprecian la palabra o que la tienen en poco, o que la escuchan y no le hacen caso al Señor, el resultado a esa actitud hacia Dios trae consecuencias a sus vidas, y en muchas ocasiones esas consecuencias son también de carácter eterno. Se pierden la salvación, y cuando estos cuerpos dejan de funcionar, pues ¿a dónde irán? La salvación es un regalo de Dios que debemos recibir mientras estemos vivos. Al recibir al Señor en nuestro corazón, al caminar con Él, somos salvos por gracia, no lo merecemos. Pero a veces al no querer oír las palabras del Señor, la voz del Padre, entonces nos perdemos esa vida abundante aquí en la tierra y esa vida eterna ya en la eternidad. Entonces, un ejemplo de aquellos que cierran sus oídos a la voz del Padre lo encontramos en 1 Samuel 15, 22, 23, cuando Saúl, que había sido ungido como rey de Israel, desechó los consejos y las advertencias del profeta, del Señor a través de su profeta, y trató de justificar unas acciones incorrectas. Y Samuel el profeta amonestó a Saúl y le enseñó y le dijo, mira, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque él estaba muy preocupado por hagamos el sacrificio y todo, pero no obedecía la palabra del Señor. Y luego le indicó el profeta a Saúl, le indicó las consecuencias de su actitud. Le dice en 1 Samuel 15, 22, por tanto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Entonces, de la historia de Saúl en 1 Samuel 15, 22 al 23 y todos esos capítulos, aprendemos que el orgullo, perdón, es un gran obstáculo para escuchar la voz de nuestro Padre. Segunda Reyes 5:10 nos enseña también otra historia, la historia de Naamán, un general del ejército sirio que acudió al profeta Eliseo para ser sanado de una lepra que tenía en todo el cuerpo. El profeta envió uno de sus siervos para decirle: dile que vaya y se lave 7 veces al Jordán y su carne, su piel se restaurará y será limpio. Pero eso no le agradó al general del ejército, Naamán, y se fue muy enojado. Pero los criados, los siervos lo persuadieron, le animaron, digan: mire, obedezca las palabras que Dios le está mandando a través del profeta, obedézcalas y verá que le va a ir bien. Y entonces Naamán, persuadido por sus siervos y por sus criados, finalmente lo hizo. Y dice el libro de Segundo de Reyes 5:14 que descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del siervo de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué tal entonces que no hubiera obedecido? Se lo hubiera perdido. Muchas veces las palabras de los siervos de Dios no nos gustan, ¿cierto? No están de acuerdo con las expectativas que tenemos o con las formas que nosotros tenemos de ver las cosas. En algunas ocasiones parece que necesitamos como la ayuda, y Dios nos envía esa ayuda. En este caso, Dios le envió a sus siervos, a los criados, a Naamán, para que lo ayudaran a creer. A veces nosotros necesitamos también la ayuda del líder, la ayuda de los hermanos en la fe, la ayuda del cónyuge, ¿cierto? Cuando el cónyuge también conoce al Señor, tiene que alentar la fe del otro. Y que nos persuadan a escuchar con atención la voz del Padre. Cuando Dios está dando su palabra, lo que uno tiene que hacer es estar muy atento y tomar nota como si uno estuviera haciendo un manual de instrucciones, porque si uno es un hacedor de la palabra, le va a ir bien, pero si uno es un oidor olvidadizo, no le va a ir bien. Primera de Reyes 17 también nos habla de una viuda muy humilde que vivía en Sarepta durante un tiempo de una gran escasez de alimentos a causa de la gran sequía que había en la tierra. Y esa mujer tan sencilla no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite para ella y su hijo, y era lo que ella tenía para como hacer su última comidita y dejarse morir. Y el profeta Elías vino y le pidió que le diera de comer a él primero con eso que ella tenía. Y la promesa es que si lo hacía, la harina y el aceite no iban a disminuir hasta que volviera a llover. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y dice que comió ella y su casa muchos días. Eso está en 1 Reyes 17. Luego dice en el versículo 15 y 16 que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a través de Elías. Entonces podemos ver cómo cuando las personas escuchan y aceptan con humildad y una fe sencilla las palabras de Dios a través de sus siervos, pues reciben las bendiciones del Señor. La voz del Señor se puede recibir, se puede oír a través de los siervos de Dios, se puede oír la voz del Padre al estudiar la palabra, los susurros que recibimos del Espíritu Santo que mora en nosotros, sus hijos, y aquellos que oyen la palabra pero también la obedecen y la siguen. La Biblia les llama, el Señor a ellos les llama mis escogidos, que no solo oyen la palabra, sino que tienen en su vida claro que van a obedecer la palabra del Señor, porque escuchan la voz y no endurecen sus corazones, que eso es lo que pasa muchas veces. Los que son padres les pasa eso con los hijos. Usted le dice al hijo: mira, hijo, haz esto. El hijo es como que escuchó, pero no lo hizo. Y usted dice: ¿será que no me escuchó? Y entonces usted le repite: ¿usted me escuchó? Sí, yo la escuché, pero no lo hace. Entonces escucha, pero endurece el corazón. El Señor dice que a los que escuchan y no endurecen el corazón, Dios los llama a sus elegidos. Entonces yo creo que la habilidad y la disposición para escuchar puede mejorar y podemos ir aprendiendo cada vez a escuchar más la voz del Padre
y eso va a traer una mayor bendición y mayor crecimiento a nuestras vidas. A veces uno se tiene que acercar más, ¿no? Porque a veces queremos oír la voz del Padre muy lejos, de muy lejos, y tenemos que acercarnos para oír mejor. Mediante esa humildad y esa sencillez, la oración, vamos a poder desarrollar y ampliar esa capacidad de estar más atentos a la voz del Padre, que es una bendición para nuestras vidas y para nuestras familias, para nuestras generaciones. Alguien dijo una frase que leí en un libro y me llamó la atención. Dice: aprenda sabiduría el ignorante, humíllese suplicando al Señor su Dios, a fin de que sean abiertos sus ojos para que Él vea y sean destapados sus oídos para que oiga. Entonces, escuchar con atención la voz del Señor, seguir los consejos y prestar atención a las enseñanzas que estamos recibiendo. Entonces, no olvidemos las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 10:13 dice: cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos con su voz. Entonces, una voz tan poderosa. La Biblia dice en Génesis que con su voz Él también ordenó todo, porque todo estaba totalmente desordenado y vacío en el principio, y Dios empezó con su voz a ordenar todo. Con su voz dice que Él llenó de sabiduría a sus siervos, a sus elegidos, a sus escogidos. Entonces, una voz tan poderosa, ¿cómo no correr para oírla? Yo te animo hoy que tú corras a oír la voz del Padre, porque la voz del Padre es verdad. Cuando tú lees Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? O sea, la voz del Padre es verdad. Todo lo que Él promete lo cumple, todo, absolutamente todo. Es una voz que nos alienta a depender de Él y a descansar en su poder. Mateo 11:28 dice que el Señor dice: vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Pero tú dices: ¿pero cómo? El Padre sabe. El Padre sabe las necesidades que tienen sus hijos, pero tenemos que ser esos hijos que se acercan, que vienen a Él, que lo buscan. Su voz nos llena de esperanza, de fuerza. Lo que nos promete siempre lo cumple. Hebreos 6:13 dice: cuando Dios hizo promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, porque Él es el más grande de todos, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que Dios le había prometido. Su voz nos da esperanza, nos da fuerzas, y no podemos dudar de que todo lo que Él nos dice es verdad. Entonces estoy diciendo, la voz del Padre. A mí Dios me ha dicho y me ha prometido, Él lo va a cumplir. Pase lo que pase en el mundo, en la tierra, Él va a cumplir, porque Él no depende de las circunstancias de este mundo. Él es todopoderoso. Su voz es para salvación de muchos. Isaías 45:22 dice: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Entonces, el deseo del Padre es que todos le conozcan a Él, que todos se acerquen, se vuelvan sus corazones a Él. Yo creo que este mundo, las familias, nosotros los padres, los hijos, todos seríamos muchos mejor empresarios, jefes, profesionales, si nos volvemos a Dios. Además de ser mejores, experimentaríamos una vida abundante y además de eso, una vida eterna al partir de esta tierra. El deseo del Padre es que todos le conozcan. Por eso nosotros, como sus hijos, buscamos siempre cumplir ese deseo, que más y más personas puedan conocer al Señor. Mateo 18:14 dice: vuestro Padre Celestial no quiere que cualquiera de estos pequeños se pierda. Quiere lo mejor para todos nosotros. Aún dice Mateo 7:11: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan. Él es nuestro Padre. Entonces, quizás estás lejos de Dios. Quizá oír la voz del Padre para ti es algo desconocido.
porque entre más tú caminas con Dios, entre más cerquita estás con Dios, más familiarizado estás con su voz, más familiarizado estás con su manera de hacer las cosas, con su manera de amar, con su manera de cuidar, entre más cerca estás del Señor. Pero entre más lejos estás, pues más difícil para ti sentir ese amor y esa voz. Entonces, la Biblia nos muestra, por ejemplo, el hijo pródigo. Quizá somos un hijo que está lejos de la casa del Padre, pero hoy podemos volver. Hoy uno puede elegir volver al Señor, como aquel hijo pródigo que no escuchó la voz de su padre y le pidió la herencia y le dijo, no, dame la herencia. Imagínate, el padre no estaba vivo y le pidió la herencia, qué triste. Y se fue de la casa malgastando, dice la Biblia, que malgastando todo en vicios, en mujeres, en desórdenes morales, sexuales, viviendo perdidamente. Y luego cuando todo lo hubo perdido, cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, todo, se encontró comiendo con los cerdos, metido allí con los cerdos, comiendo de las algarrobas que le echaban a los cerdos. Y un día reaccionó y dijo, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí comiendo con estos cerdos, sabiendo que yo tengo un padre? Voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, pero déjame vivir acá. Le pediré perdón, voy a ir a la casa de mi padre. Y el padre siempre lo estaba esperando todos los días. Dios todos los días nos espera a que reaccionemos de nuestras rebeldías y que volvamos a Él y que querramos escuchar su voz. En este tiempo yo he visto que hay personas que en lugar de acercarse más a Dios, se distancian más. Y eso no será bueno para ti. Lucas 15:20 y versículo 22 al 24 dice que estando él todavía lejos, el hijo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió a su hijo, lo echó en los brazos al cuello y le dio un beso. Pero el padre dijo a sus siervos, rápido, traigan la mejor ropa, y la puso en él y poner el anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y matémoslo, vamos a tener una fiesta y vamos a celebrar porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha salido hallado. Qué bonita escena cuando nosotros tomamos la decisión de volver al Padre, volver a escuchar su voz. Qué triste es estar lejos del Padre y no escuchar la voz del Padre. Por ejemplo, las personas que se van a vivir a otros países, que extrañan su familia, extrañan esa voz. Ahora cuánto más cuando nos distanciamos del Señor o cuando no queremos acercarnos, nos estamos perdiendo de la voz de un Padre cargado de amor, de ternura, de compasión, de misericordia. ¿Cuán perdido puede estar una persona sin Dios? Sin vida eterna, sin sabiduría para vivir en esta tierra, sin paz. He estado viendo noticias, los suicidios se incrementan, el desespero de las personas. Y yo creo que este tiempo sería imposible vivir sin el Señor. Estaríamos locos, pero el Señor y la voz del Padre, las que nos ha mantenido en pie, la que nos mantiene cuerdos, las que nos da fuerza. Hay que volvernos al Padre y escuchar su voz para poder vivir en esta vida y en la eternidad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que hay que creer en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo para volver al Padre. Y el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús en Juan 15:16. Entonces, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Yo seré para vosotros por Padre, dice 2 Corintios 6:18. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo que necesitamos con urgencia, disponernos para oír la voz del Padre, obedecerla, honrarla, respetarla, correr a su casa. Sabes que yo a veces veo los domingos que tenemos por ahora la única reunión presencial, estamos orando para que en semana podamos también ya abrir una reunión. Todo ha ido evolucionando, mejorando, pero yo veo los domingos nuestra reunión presencial y es tan única.
Yo veo personas que llegan desde 9:30 de la mañana, faltando un cuarto para las 10, y a las 10 hay ya varios allí listos para adorar al Señor. Bueno, también he visto los que llegan muy tarde, eso sí no los felicito, pero llegamos para alabar al Señor, para entregarle lo mejor de nuestras vidas, y las personas llegan con su Biblia, con su cuaderno o su dispositivo para tomar nota y estar atentos a la voz del Padre. Y veo cómo esa voz del Padre trae ese refrigerio, esa esperanza, esas fuerzas, esa dirección. Muchas veces yo he llegado un domingo a la iglesia pidiéndole al Señor un consejo, y el Señor a través de sus siervos trae esa dirección, trae esa palabra, trae esa voz que nos vuelve y nos levanta. Así que es un privilegio. Necesitamos con urgencia disponernos para oír la voz del Padre. ¿Cuántos padres hay que quieren decirle tantas cosas a sus hijos, pero sus hijos no se disponen para escucharlo? Así es el Padre Dios. Tantas cosas que Él quiere enseñarnos, brindarnos, guiarnos. Pero a veces o somos muy distraídos, o somos muy duros de corazón, o somos muy despreocupados, o mostramos mucho desinterés. Pero la voz del Padre es una voz maravillosa. Señor, esta hora yo te doy gracias por tu voz. Padre, tu voz ha sido la fuerza, tu voz ha sido el valor, tu voz ha sido lo que nos ha dado esperanza, lo que nos ha dado dirección, lo que nos ha dado sabiduría. Sin tu voz, Señor, moriríamos en los desiertos, en las pruebas, en las tempestades. Pero gracias por dejarnos tu palabra escrita, que la podemos estudiar, que la podemos compartir. Gracias por dejar a tus siervos para que nos enseñen tu palabra. Tú dijiste un día que no harías nada sobre la tierra si no se lo revelabas primero a tus siervos, los profetas. Así es, Señor, que hoy nosotros te damos gracias, muchas gracias también por tus siervos, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, aprender de ella, ser enseñados. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de entender tu palabra y poderla predicar. Gracias te doy, Señor, por poder oír lo que tú tienes para nosotros. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias, Padre, por darnos tu voz. Moriríamos sin tu voz. Gracias por hablarnos, gracias por no guardar silencio en los momentos de angustia. Yo quiero que pienses en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos que no sabes qué hacer, en los momentos difíciles, cómo Dios ha enviado su palabra para levantarte, para fortalecerte, para cuidarte, para librarte de las garras del enemigo. Gracias por tu voz, Padre, que sale de tu corazón para nosotros y que la traes también a través de tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Señor, que tu palabra siempre sea un deleite para nosotros. Yo oro por cada uno, por cada vida, cada familia. Oro, Señor, que en cada vida y cada familia se establezca esa disposición sencilla y humilde de buscar tu voz, de buscar oírte con todo el corazón, de buscar ser instruido, de buscar aprender de ti. Coloca, Espíritu de Dios, te lo ruego, hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu voz. Señor, que tus hijos y que muchas personas corran a tu casa el domingo para escuchar la voz del Padre. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y porque tu voz nos levanta y nos fortalece. Gracias por hablarnos y por no guardar silencio. Gracias por no tratarnos con indiferencia ni con dureza. Gracias por tratarnos con compasión y misericordia. Gracias porque aún por encima de nuestras debilidades, aún por encima de nuestros errores y de nuestros pecados que te han entristecido, tu voz ha venido a nuestras vidas una y otra vez para levantarnos, para guiarnos y guardarnos. Gracias, muchas gracias, Señor. Esta hora, Señor, yo bendigo cada vida, cada familia, y te quiero pedir ahí donde estás que prepares tus ofrendas y que devuelvas al Señor los diezmos. Tú sabes que los diezmos son del Señor. Eso no se toca, no se gasta, no se hace nada con eso, porque es del Señor, hay que devolverlos, dice su palabra en Malaquías 3. Así que hoy, esta hora, puedes devolver los diezmos al Señor, pero también dar de lo que Dios te ha dado, tus ofrendas. La Biblia dice que damos porque Dios nos ha dado, y no hay diezmo grande y diezmo pequeño, hay diezmo
porque el diezmo es el diezmo de cualquier cantidad. Si Dios te da mucho, pues mucho das al Señor. Si no recibes tanto, pues el diezmo es lo mismo. Así es que vamos a orar. Señor, yo bendigo los diezmos, las ofrendas, las primicias, las semillas de un pueblo fiel que ama tu palabra y la obedece. Gracias, Señor, por ellos. Abre sobre ellos las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Señor, gracias por tu obra, por ayudarnos a prevalecer en tiempos difíciles. Gracias por cada persona que con amor da para tu obra, Señor. Gracias por cada uno, bendíceles y prospérales de manera abundante, provee empleo para el que no tiene, abre puertas de oportunidad, da nuevas ideas, abre la mente, ensancha la visión, ayúdale, Señor, al que está hoy necesitado. Padre Santo, danos instrumentos de bendición para muchas personas que aún no te conocen. Señor, tantas familias que aún no han llegado a tu casa, ayúdanos a llevarlos, Señor, entre todos. Coloca esa pasión en los corazones de tu pueblo. Señor, gracias por esta hora que nos permites disfrutar de tu presencia y de tu compañía. Espíritu Santo, bendice cada vida y cada familia. El que está hoy en desespero, ayúdalo. El que hoy se conecta por primera vez, recibe al Señor. Dile: Señor, yo te recibo en mi corazón. Perdóname todos mis pecados, haber vivido una vida sin tenerte en cuenta, mis durezas, mis orgullos, mis altiveces. Perdóname, Señor, y sea a partir de hoy mi Señor, mi Salvador, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, oro por el liderazgo de la iglesia, por todas las familias, para que todos tengan el mismo sentir que hubo también en ti, Señor Jesús, que las familias te conozcan. Señor, yo sé que tus hijos son instrumentos de bendición donde quiera que vayan, que ellos puedan orar por las personas y tu poder se desate, que ellos puedan traer paz a los corazones, que ellos puedan traerte muchas almas a tus pies. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo cada vida y cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que sigas conectado y que el día de mañana te conectes a nuestro cierre de tiempos de fe, que estamos hablando de la paz. Mañana estaremos hablando de la paz con los demás, ¿cierto? Hemos hablado de paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los demás. El sábado vamos a estar en nuestra alborada, 5:20 de la mañana, los grupos de jóvenes en la tarde, online, y el domingo presencial, tanto para las familias, así adultos como niños. Así que nos vemos, te invito a que no te desconectes y veas los promos que tenemos. Un abrazo, les amamos y les bendecimos. El próximo domingo 15 de agosto en Familias Bendecidas. Dios te dice: no te impacientes. Necesitamos ser librados con el poder de Dios, de toda opresión, tristeza y desespero. Necesitamos recibir del Espíritu Santo la capacidad de confiar y de actuar con sobriedad para superar la crisis. Su presencia transformará tu mente y corazón. Te llenará de su poder para que puedas superar la crisis. Dios te dice: no te impacientes. Te esperamos con brazos abiertos en Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Lugar campestre Piquete Adoro, Ciudad del Río. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube.